Muy buen día, queridos estudiantes. Espero que estén muy bien el día de hoy. Vamos a trabajar un nuevo tema de la estadística que tiene por título regresión lineal. Pero para abordar la regresión lineal es importante que tengamos un concepto que es el de coeficiente de correlación. Entonces vamos a primero analizar qué es el coeficiente de correlación, para qué nos sirve, cómo se halla y vamos a trabajarlo a partir de un ejemplo. Quizás ustedes se hayan dado cuenta que cuando van al médico y son pequeños, empiezan a mirarle la talla y el peso, ¿listo? Y empiezan a mirar la relación que hay, la correlación que hay. Entonces, para eso nos sirve. Que es importante notar que hasta el día de hoy en el curso de estadística quizás ustedes han trabajado con una sola variable, con la edad, con el peso, con la estatura, con cuántos hijos tenía. Únicamente hacíamos referencia a una variable. Ahora lo que vamos a tener es la relación entre dos variables. Generalmente la llamamos X y Y, porque a futuro, en el siguiente video, lo que vamos a pretender es encontrar la ecuación de esa línea recta, ¿listo? Y eso se le llama una regresión lineal. ¿Para qué? Para poder predecir qué va a ocurrir, ¿listo? O para anticipar lo que va a ocurrir o para saber qué ocurrió, ¿listo? Entonces empecemos. Entonces, el coeficiente de correlación, ¿qué es? No es más sino un número, un valor que nos mide la fuerza y el sentido que contienen o que existe entre dos variables de tipo cuantitativo. ¿Listo? ¿Por qué decimos que la fuerza? Pues porque vamos a analizar qué tan arraigadas o qué tanto crecimiento tiene una con respecto a la otra. ¿Listo? Es decir, que si una crece, qué tanto crece la otra. Y eso es la correlación, esa es la fuerza. Y también decimos que el sentido, porque puede ser positiva o puede ser negativa, ¿listo? De hecho, el coeficiente de correlación es un valor que está entre el número -1 y el 1, ¿listo? ¿Por qué? Pues porque las ecuaciones de la línea recta pueden ser pendientes positivas o pendientes negativas, si se acuerdan ustedes por allá de su curso de matemática básica. Entonces, para encontrar la correlación, vamos a seguir la relación que está ahí, la formulita que está ahí, donde el numerador o la parte de arriba hace referencia a la covarianza. ¿Listo? ¿Cómo hallamos la covarianza? Ya les voy a decir cómo hallamos la covarianza, es muy sencillo de hallar. Sin embargo, lo que tenemos en el denominador son las desviaciones estándar, tanto del eje X como del eje Y o de la variable X y de la variable Y, como ustedes quieran llamarla. Para la covarianza vamos a seguir la relación que está ahí, y es la sumatoria de los X menos su promedio multiplicado por la sumatoria de, bueno, multiplicado más bien por Y menos su promedio, ¿listo? Y esto dividido entre el total de datos. Recordemos cómo encontrábamos la desviación estándar, y era simplemente la raíz de la sumatoria de quién, del X menos su promedio, de cada uno de los X menos su promedio al cuadrado, todo eso dividido entre n. Y depende, ojo, si estamos hablando de la variable x o de la variable y. ¿Listo? Entonces por eso vamos a tener ahí s de x o s de y. ¿Listo? Entonces hay tipos de correlación. Ahí tenemos esta, donde vemos una línea que está creciendo. Quiere decir que tenemos una correlación positiva. ¿Listo? ¿Qué es lo primero que uno debería hacer a la hora de encontrar o solucionar un ejercicio? Hacer un diagrama de dispersión de puntos para ver que efectivamente lo que vamos a tener es este tipo de correlación que es lineal. ¿Listo? También hay cuadrática, hay, bueno, hay diferentes tipos de regresiones lineales. ¿Listo? Entonces, si ya sabemos que es una correlación lineal, que vamos a hacer una regresión lineal, entonces ahí sí empezamos a hacer el resto. Entonces, en la gráfica que está en la mitad, vemos los puntos muy dispersos. No podemos trazar una línea que contenga la mayor cantidad de puntos. Por lo tanto, esa correlación es una correlación nula o es cero, ¿listo? El valor que vamos a tener ahí. Y al otro lado tenemos una línea que decrece, ¿listo? ¿Cómo decrece? ¿Qué podemos decir? Que su pendiente es negativa, por lo tanto, el valor que vamos a obtener es un valor negativo, ¿listo? ¿Qué pasa con el positivo y negativo? Únicamente me dan el sentido de crecimiento, o que crece o que decrece, ¿listo? Esa es como la parte importante ahí que debemos analizar. También, dependiendo del nivel de correlación, bueno, pues el valor que nos dé, vamos a encontrar el nivel de correlación. Entonces, si está, acuérdense que nos puede dar positivo o negativo, que únicamente lo que nos dice eso es el sentido de crecimiento. Entonces, si está entre 0.0, bueno, de 0 a 0.09 es una correlación nula, o sea que no hay correlación. Si es entre 0.1 y entre 0.19 es una correlación que es muy débil. Si es entre 0.20 y 0.49 es una correlación débil. Si es entre 0.50 y 0.69 ya empezamos a tener una correlación moderada. Entre 0.84 y 0.85 es muy significativa. Entre 85 y 95 es fuerte. Y
entre 0,96 y 1 es una correlación perfecta. Acuérdense que pueden ser valores o positivos o negativos. ¿Listo? Entonces, vamos a solucionar un ejemplo y a partir de él entonces vamos a trabajar. Entonces dice, de una reconocida empresa se conocen los siguientes datos. El primero hace referencia a las ventas en millones de pesos y el segundo en gastos de publicidad. ¿Listo? Entonces, ojo, no, generalmente en los ejercicios no van a decir cuál es X y cuál es Y. Nosotros tenemos que analizar cuál es o cuál de las dos variables es la variable dependiente y la variable independiente. Recordemos que X es la variable independiente, mientras que Y es la variable dependiente. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si X aumenta, Y aumenta o disminuye. ¿Listo? Lo que le pase a X, que es dependiente, va a ser o va a ir a la variable Y. ¿Listo? Lo que le pase a X afecta directamente a la variable Y. Entonces, ¿ustedes qué creen acá? Si tenemos ventas en millones y gastos en publicidad, ¿cuál será la variable dependiente? ¿Listo? ¿Será que depende los gastos de publicidad de las ventas o será que depende las ventas según los gastos en publicidad que yo haga? ¿Cierto? Entonces, entre más publicidad o entre más dinero para publicidad yo invierta, pues las ventas en teoría deberían mejorar. Por lo tanto, estamos acá frente a una variable X, que serían los gastos en publicidad, y a una variable Y, que serían las ventas. ¿Listo? Entonces, entre yo más gaste en publicidad, más ventas voy a tener. Entonces, mi variable independiente sería la variable X, que serían los gastos, y mi variable dependiente serían las ventas. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos ese conjunto de datos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, con base en la información, determinar el nivel de correlación entre las variables presentadas y analizar en qué nivel está. ¿Listo? Entonces, vamos a hacerlo a través de una herramienta que ustedes conocen, que es Excel. Entonces, vamos a ir acá a Excel. Ya previamente tenemos que nuestros datos ahí. Simplemente pusimos acá esto para que nos acordáramos de que para encontrar primero esto que es nuestra covarianza, tenemos que encontrar primero el valor de nuestra media, en la media en X y la media en Y por separado, hacer la resta de cada uno de los valores con ese valor promedio o con esa media, ¿listo? Luego multiplicar cada uno de esos valores y hacer la sumatoria, ¿listo? Por otro lado, vamos a encontrar la desviación estándar del conjunto de datos de X y la desviación estándar del conjunto de datos de Y. Una vez ya tengamos esto, entonces ya vamos a poder encontrar nuestra coeficiente de correlación. Vamos a empezar. Entonces, acá, lo primero que vamos a hacer es encontrar nuestro promedio. Entonces acá le vamos a dar igual y vamos a dar acá promedio. ¿Listo? Promedio. Cuando usted le dé ahí, pues se le va a activar, se le va a desplegar una ventanita que le va a salir promedio. Usted da doble clic y va a tener promedio. Entonces usted selecciona su conjunto de datos, y damos acá Enter. ¿Listo? Entonces, vamos a ampliar por acá y ampliar un poco por acá para que miremos bien nuestro valor. Listo, ahora vamos a hacer exactamente lo mismo pero con nuestra variable Y. Entonces igual promedio, listo, damos doble clic al promedio que se nos despliega y seleccionamos nuestro conjunto de datos y le damos Enter. Listo, primer paso hecho, ya encontramos nuestro promedio o nuestra media aritmética, como ustedes quieran llamarla. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ojo, vamos a darle acá igual. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a coger el dato, que en este caso es nuestro dato en X, menos nuestra media. ¿Listo? Nuestra media, que es esa, y vamos a darle Enter. Ahora, ojo, quiero que veamos acá algo. Si yo bajo acá, pues no me va a afectar nada. Mire, me va a seguir dando el mismo 32, el mismo 48, el mismo 46. ¿Por qué ocurre esto? Porque cuando yo selecciono esta parte hacia abajo, lo que le estoy diciendo es que empiece a sumar de ahí hacia abajo cada uno de los valores, para que me sume siempre con respecto a ese valor que yo necesito, que es mi promedio, que es ese valor que encontramos acá. Pues acá en la ecuación simplemente, ojo, vamos a ir acá a la parte en donde se encuentra nuestro valor y ahí vamos a oprimir la tecla F4. Cuando oprimimos la tecla F4 aparecen esos dos signos de pesos. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que estamos anclando ese valor. ¿Listo? Le damos Enter y ahora sí, si nos fijamos, si bajamos acá esto, pues ya vamos a ver que efectivamente cogió ese valor, el 49.3, lo ancló y todos los datos de X los está restando con ese valor. ¿Listo? Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con nuestra variable Y. Entonces igual, y vamos a escoger nuestro valor menos
nuestro valor que tenemos acá, pero vamos a devolvernos acá y acuérdense que oprimimos la tecla F4. Cuando oprimimos F4, perdón, anclamos ese valor y seleccionamos acá y obtenemos eso que está ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la columna del lado nos dice multipliquemos este valor por este valor. Entonces vamos a darle acá igual este valor por este valor que tenemos al lado, enter. Y vamos a aplicar la multiplicación para todo. Una vez tengamos eso, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la sumatoria de esos datos. Entonces vamos a ir acá en la parte superior a donde dice autosuma y vamos a sumar. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer con ese valor? Si recordamos por acá en nuestra ecuación habíamos dicho, fíjense, que para hallar nuestra covarianza teníamos que hacer la sumatoria de la multiplicación de x menos x barra, y menos y barra, y eso dividirlo entre el total de datos. Entonces ahora, esto que tenemos acá, que ya encontramos, que es el 948, vamos a dividirlo entre el total de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Pues 1, 2, 3, 4, 5 y 6 datos. Entonces dividido entre 6, ¿listo? Y eso nos va a dar ahí 158. Perfecto. Ese es el valor que vamos a poner acá. Entonces acá vamos a dar que el valor que nos da es este que tenemos acá, el E9, que es 158. ¿Cómo encontramos nuestra desviación estándar? En un video anterior ya expliqué cómo se hacía la desviación estándar en Excel. Si no se acuerdan o no lo vieron, simplemente vamos a volverlo a explicar. Damos acá igual y damos desp. ¿Listo? Cuando oprimimos desp, nos aparece desp t, m, desp t, p. ¿Listo? La que vamos a escoger nosotros es la p de la población, porque tenemos todos los datos. Y vamos a encontrar, o vamos a seleccionar nuestro conjunto de datos y enter. ¿Listo? Entonces ahí nos está diciendo que nuestra desviación para el conjunto de datos de X es 20.87. ¿Listo? Vamos acá a ampliar un poco para que salgan la mayor cantidad de valores posibles. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hallar ahora la desviación, pero ahora de la variable y. Entonces vamos a hacer lo mismo, igual desp es la que escogemos y seleccionamos nuestro conjunto de datos de la variable y. ¿Listo? Le damos igual y nos da 7.74. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ojo, recuerden que nuestra ecuación o nuestra relación dice que para encontrar nuestro coeficiente de correlación, lo que hacemos es dividir, ojo, nuestra covarianza entre la multiplicación de las desviaciones estándar. Entonces acá vamos a decirle que en nuestro Excel vamos a decirle que igual a ¿quién? A nuestra covarianza dividido, ojo, entre la multiplicación de las desviaciones estándar. ¿Listo? Y con eso entonces hemos solucionado nuestro ejercicio. Fíjense que está diciendo el ejercicio que el resultado del coeficiente de correlación es 0,97805, o sea 0,97, digamos, aproximándolo. Ya vamos a ver si significa que es una correlación débil, fuerte, nula. Vamos a ver qué ocurre. ¿Listo? Entonces vamos acá a nuestra presentación y decimos entonces que como el valor que nos dio es 0.97, es una correlación perfecta. Quiere decir que si yo hago el diagrama de dispersión, que ya vamos a hacerlo, casi todos los puntos deben agruparse generando o formando una especie de línea recta. Entonces vamos a ir nuevamente acá a nuestro Excel y lo que vamos a hacer que es tomar nuestro conjunto de datos, ir acá a insertar y vamos a darle acá en dispersión de puntos. Cuando le damos dispersión de puntos, fíjense que los valores están agrupados casi en una línea recta. ¿Listo? Parece que se puede formar una línea recta ahí. Entonces, quiere decir que el gráfico, el conjunto de datos y la correlación van los tres en sintonía. Los datos quiere decir que entre más invierta yo, ojo, entre más invierta yo en publicidad, mayores ganancias voy a generar. Lo estamos viendo en el conjunto de datos y la correlación nos está diciendo, es una correlación muy fuerte, es una correlación perfecta. Entonces, queridos estudiantes, eso era lo que les quería mostrar el día de hoy. Espero que les haya gustado el video y que lo hayan entendido. Si les gustó y lo entendieron, regálenme un like, un comentario positivo, suscríbanse a mi canal
Nos vemos en la siguiente clase. Recuerden, sean felices.